Hola, amigas, amigos, un placer saludarles como siempre. Pues, hombre, el tiro que traen entre el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Movimiento Ciudadano ha escalado hasta la misma Cámara de Diputados, donde se presentó una propuesta por parte de diputadas y diputados del PRI para iniciar un juicio de procedencia, que es el término técnico para que Samuel García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, emanado del Movimiento Ciudadano, se ha sometido a juicio político. Esto indican por retener los recursos que son federales y que se han utilizado para asuntos particulares, entre otras cosas. El origen del problema no es nuevo, tiene tiempo, y es que el ex candidato del PRI al gobierno de Nuevo León está en condiciones y tiene todos los documentos en regla para ser fiscal de Nuevo León. Y esto lo vetó Samuel García, es decir, rechazó la propuesta de que el ex candidato del PRI pudiera ser el fiscal de Nuevo León. Pues el asunto que está ahorita lo que está en discusión es el presupuesto de egresos de la Federación, pero los diputados y diputadas priistas no perdieron la ocasión para señalar que es necesario pues someter a juicio político al gobernador de Nuevo León. El tiro está calientito. Y mire que con estos son con los que quiere hacer la alianza el Partido de Acción Nacional, porque el PRD obviamente no le interesa o le interesa cualquier cosa. La situación ni siquiera es nueva, la situación viene de mucho atrás. Samuel García vetó a Adrián de la Garza. Bueno, vamos a la información para que usted esté bien informada. Es decir, le digo, es un tema muy político y que pues no le depara nada saludable a las alianzas o a la alianza de la oposición, porque estos son, bueno, pues con el PRI no ha habido todavía el pacto total o el pacto que quieren, pero con el Movimiento Ciudadano tampoco. Entonces, mientras estas dos fuerzas políticas están, bueno, nosotros estamos que la marcha del INE, que el día 13, pero esto está pasando hoy. Esto es noticia hoy. Samuel García vetó a De la Garza y ahora busca tumbar todo el proceso para luego negociar. Vericuetos judiciales, negociaciones sigilosas, resistir hasta marzo el rol de la Federación. Bueno, pues es que este es un asunto que compete directamente al gobernador Samuel García. Tal como se anticipó, el gobernador Samuel García se mantuvo firme en el plan inicial de vetar a Adrián de la Garza para la Fiscalía General, respondiendo así a la encrucijada planteada desde el Congreso entre el exalcalde regio y su ex colaborador Genaro García, muy apuntado por la actual administración de Luis Donaldo Colosio por supuestos manejos irregulares. Ahora el Ejecutivo Estatal intentará que el Tribunal Colegiado Federal tumbe todo el proceso. Fuentes en Palacio de Cantera y en Monterrey dijeron a este medio, a La Política Online, que el foco jurídico estará en que la oposición cometió un exceso en el Congreso al avanzar tanto en el proceso de selección, que eso debería abrir una ventana para anular todo lo sucedido de las entrevistas a los candidatos a la actualidad. El cabildeo judicial de Movimiento Ciudadano para tal finalidad está en movimiento tanto a través de funcionarios como el caso del titular de la UIFE, Carlos Mendoza, hasta jueces, magistrados y ciertos abogados de corte corporativo que tienen afinidad con García, es decir, son amigos del gobernador. Bajo esta dinámica, la Fiscalía quedaría a cargo del interino durante varios meses hasta que el gobernador encuentre condiciones políticas para negociar. Esto dependerá de dos aspectos centrales. Por un lado, recuperar la buena sintonía con la 4T, cuyos diputados votan contra Movimiento Ciudadano en el Congreso sin que nadie llame desde Segov para impedirlo. Debe decirse, el silencio de Clara Luz Flores, protagonista de Morena en la entidad, sobre este pleito está muy calculado. El otro foco a tener en cuenta es de la arena legislativa. Existe una teoría en el staff de Movimiento Ciudadano de que en marzo las condiciones en ese terreno serán más favorables. De momento no hay grandes precisiones sobre qué aspecto estructural va a cambiar. Lo cierto es que ese tiempo le dará aire al Ejecutivo para conseguir su presupuesto. Será interesante observar si el diálogo tiene alguna chance de retomarse, especialmente si se considera que para la oposición el gobernador ha incumplido acuerdos de modo compulsivo y en caso de que esa negociación suceda, ¿quién será el próximo fiscal? No es menor el tema porque el gobierno estatal
esgrime una retórica de que pretende un técnico lejano a la política, un abogado o académico de prestigio. Pregunta ineludible: ¿puede un técnico de esos ámbitos asumir una fiscalía a todas luces deficiente y bajar las inquietudes de los inquietantes números de inseguridad? Porque se trata de una misión que muchas veces no cabe en códigos de procedimientos, aunque nadie lo diga en voz alta. El tema PRI, Movimiento Ciudadano, llegó, le comentaba, a la misma Cámara de Diputados, donde se debate el presupuesto de egresos de la Federación. Ahí los priistas plantearon juicio político al gobernador de Nuevo León. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Aquí lo tiene. Honorable Asamblea, México es un país de leyes. Es obligación de todas y de todos cumplirlas y además garantizar los derechos de todas las personas, pero para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la ley no existe. Al día de hoy el gobernador de Nuevo León sigue violando la Constitución de la República, la cual reconoce a los municipios con libertad de manejar su patrimonio y con facultades para organizar la administración pública municipal. La autonomía municipal es constitucional, compañeras y compañeros. El gobernador García, al negar la liberación de los recursos, así como no realizar las transferencias de las aportaciones federales, viola los derechos de todos los nuevoleoneses. El actual gobernador viola nuestro federalismo, así como lo establecido en el artículo 115 constitucional, en el artículo 2, 3, 6 de la coordinación fiscal, y por ello debe de ser sujeto a juicio político. ¡Eso! Sí, compañeras y compañeros, vamos a llevar a juicio político a Samuel García. ¡Juicio político! ¡Juicio político! ¡Juicio político! ¡Juicio político! ¡Juicio político! ¡Juicio político por sus violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales y por el manejo indebido de los fondos y de los recursos, el autoritarismo, la negligencia, el chantaje y la ingobernabilidad con la que se conduce el Ejecutivo Estatal al ordenar el embargo de las cuentas bancarias de los municipios. Un ejemplo: Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Juárez y muchos más. Lo somete a una situación de inoperancia y daña a los ciudadanos. No daña a los partidos, compañeros, daña directamente a los ciudadanos. El gobierno de Samuel García condiciona a los municipios para entregarles estas participaciones estatales y federales, liberar esas participaciones a cambio de apoyar sus propuestas y para afiliarse a su partido. Nada más ilegal que eso, nada más que injusto. Esa es una acción de la mala política. Aquí estamos los diputados y las diputadas federales de Nuevo León y de otros partidos también. Aquí estamos todos y todas para defender la autonomía municipal, que ningún gobernador tiene derecho a disponer de los recursos de la gente. Juicio político para Samuel García. Juicio político, juicio político, juicio político, juicio político. Juicio político. Fuera Samuel. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias, diputada Guerra Castillo. Bueno, ahí tienen la petición del Movimiento Ciudadano, de los diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por Rubén Moreira, que es el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Y bueno, en ese contexto se tendrá que situar la confrontación, el nivel de confrontación que traen Movimiento Ciudadano y Partido Revolucionario Institucional, porque creo que ya están rebasados, los llamados aliancistas de la oposición están rebasados, porque el PAN tiene la necesidad de hacer alianzas con ambos partidos, y creo que no pierden los ciudadanos de Nuevo León, que de por sí les tocó mal gobernador, eso dicen los habitantes del norteño estado vecino, estado de Nuevo León. Sin embargo, consideran que Samuel García ha jineteado el dinero, que no ha respondido a las necesidades que tiene el Estado en materia de seguridad, en materia de economía,
bueno, hace mucho traía un problema fuerte con el asunto del abasto al agua potable. Vamos a ver hasta dónde llega, porque el Partido Revolucionario Institucional entre sus pendientes trae Nuevo León, y entre los pendientes que trae, políticamente hablando, no solamente Nuevo León, tiene elecciones muy próximas en 2023. Al Movimiento Ciudadano, y eso juega a su favor, no le interesa mucho. Ganar o perder para ellos es natural. Se dan por bien servidos con tener Jalisco y tener Nuevo León. Y al PRI sí le interesa sostener alguno de estos estados, que es muy difícil. Ni Coahuila, donde se dice que tienen su último feudo, lo pueden sostener. En el Estado de México ya es del conocimiento general que hay una tendencia bastante amplia a favor de la virtual candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez. Llama la atención porque esta petición de juicio político podría ser retomada en cualquier momento si Rubén Moreira Valdés lo somete a la consideración de lo que es, en este caso, la Junta de Coordinación Política. Si hay una denuncia por medios judiciales que no les costaría ningún trabajo, entonces pueden someter a juicio político al gobernador de Nuevo León. Jurado de procedencia, juicio político, quitarle el fuero, aunque con este tipo de gobernadores, mandatarios estatales que tienen mucho poder económico, pues luego aparecen defensores del Poder Judicial. Tenemos el punto de referencia, está muy claro y está muy cerca. De hecho, son estados colindantes. Está Tamaulipas, donde Cabeza de Vaca se pasea por algunas ciudades de los Estados Unidos con líderes del PAN, tiene agapes, reuniones, comilonas, y nadie lo molesta. Que hay una orden de aprehensión, pues por enterado no se da, y que en Estados Unidos quizás esto no aplica. Entonces, esta situación del Movimiento Ciudadano con su gobernador Samuel García Sepúlveda puede tener aristas muy interesantes, porque si hay una demanda judicial de por medio y se solicita un juicio de desafuero, como lo hicieron ya en la Cámara de Diputados, esto tendría otra connotación y tendría que llegar a la misma comisión, a la sección instructora, que por cierto, no sabemos cuándo vaya a funcionar o cuándo vaya a sesionar. Hay varios, pues ya ve, Monreal también anda con Laida Sansores, que hay que quitarle el fuero y que responda, pero curiosamente en el caso Monreal-Laida, bueno, es un asunto entre particulares, acá es un asunto entre partidos, y Rubén Moreira podría pedir en el corto plazo la incorporación de un juicio político. Para ello tendrían que establecerse, no porque lo pida Rubén Moreira, lo tendría que pedir en este caso alguna autoridad que reclame un acto ilícito. Esa sería la realidad, que si los tienen, ellos lo van a sacar en su momento, pero por lo pronto quieren juicio político en contra de Samuel García Sepúlveda, el gobernador tiktokero de Nuevo León, como le conocen. Pues esperemos a ver qué sucede con esto. Está interesante como siempre el tema. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.